En secundaria tenemos el eje con Mandalón y tenemos Imagina 16, Imagina una empresa diferente. Este es un programa de mucho éxito porque, y además que conecta a la creatividad de generar una empresa innovadora con nuestra situación regional, con el entorno social, porque lo que se les dice a los alumnos es que tienen que crear alguna empresa que tenga una rentabilidad social y regional, es decir, que tenga algo interesante que decir a nuestra región. Los productos finales de tanto el eje como el M finalmente se ponen a disposición pública, digamos, en un mini market que también tiene bastante éxito, donde se mezclan las experiencias de primaria y secundaria, que es algo muy enriquecedor porque establece una continuidad entre los alumnos de experiencias y de visión que está muy bien. Un intercambio que está muy bien, esos flujos para que no sean compartimentos estancos de lo que se está haciendo. También en secundaria trabajamos con un programa IPD Box que trabaja con los profesores, de manera que los profesores puedan transmitirle a los alumnos esas competencias innovadoras. Por otro lado, como he dicho anteriormente, y otro programa, que este ya trabajamos con secundaria, con ciclos formativos. Con ciclos formativos y todo esto también trabajamos, por ejemplo, en Imagina 16, Imagina una empresa diferente. Incluso incorporamos la educación permanente de adultos y ahí se produce finalmente un resultado muy interesante. La idea de juntar ciclos distintos y estados distintos de la educación, incluso de distintas edades y distintas, antes decía, procesos sociales, etcétera, es bastante. Acabo enseguida, José Antonio. Bien, y ya solamente expresar 3 programas, es decir, ¿con quién trabajamos más? Pues trabajamos bastante con una entidad bancaria, el Banco Mare Nostrum, Caja Murcia, que también trabaja a nivel de financiación, de que puedan manejar financiación, con el Info, naturalmente, con el Colegio de Economistas, es decir, la idea que os he dicho anteriormente de trabajar con fundaciones y con colegios y entidades externas. Y último ya la universidad, que efectivamente creo que luego incidiremos un poquito más en ella. Perdón. Por comprimir, y os adelanto que tendréis 3 minutos después para ampliar, cierto. para poner la versión. Ania, te lo ponemos muy fácil y muy difícil. Muy fácil porque háblanos de lo que quieras de la realidad europea, pero muy difícil porque te pedimos que lo hagas en 5 minutos. No hay problema para hacerlo en 5 minutos, creo, porque ya hablé bastante hoy. Pero es muy difícil saber entonces de qué, si puedo hablar de lo que sea. Tal vez primero decir que para mí escuchar esas diferentes experiencias es muy interesante y es cierto que refleja un poco la diversidad que nosotros vemos cuando analizamos el nivel europeo, porque es la misma cosa. Tenemos muchos ejemplos de estrategias, algunas específicas, otras más amplias, diferentes maneras de trabajar entre consejerías, con fundaciones externas, con otros socios. Y bueno, cada país lo hace un poco a su manera. Y bueno, en España vemos esas diferentes experiencias también. Entonces creo que lo que es importante igualmente al nivel europeo como a nivel español es cómo aprender los unos de los otros, ¿no? Porque es muy difícil cuando hablamos del tema, sobre todo de trabajar entre diferentes consejerías y actores. Es como hablan diferentes idiomas. La gente que trabaja en educación no tiene la misma manera de hablar del tema que la gente en empleo o economía y en el sector privado, fundaciones, etcétera. Es todavía otra manera, otro enfoque. Entonces, creo que vimos que en el papel muchas estrategias involucran a muchas partes, a muchas consejerías, y eso está muy bien, pero todavía falta experiencia y práctica en cómo realmente eso funciona. Entonces yo también estaría interesada después en el debate escuchar si tienen buenos ejemplos donde sí funcionó o cuáles han sido las dificultades realmente, porque ahí no se sabe mucho, menos que es algo que se construye, yo creo que poco a poco, no hay milagro ahí, es encontrarse regularmente, como propusieron también, de tener una plataforma donde cada año, regularmente en todo caso, los diferentes actores se
se puedan ver para construir un enfoque común y ver el aporte de cada uno, la riqueza de cada uno, que venga del lado del empleo, de la economía o de la educación, que sean los docentes que tienen la práctica diaria con los alumnos. Todo eso son perspectivas diferentes que tenemos que intercambiar. Y sí, no sé qué ejemplos dar a nivel europeo. Ya he mencionado que en algunos países parecen tener ya bastante experiencia en eso, como Dinamarca, donde hay una fundación y esta misma fundación está, bueno, hay 4 consejerías que la crearon y que la supervisan, etcétera, y esta fundación recoge otros actores y trabaja siempre en este tema y para todo el país, entonces realmente un centro de recursos. Bueno, Estonia ya lo he mencionado. Después están digamos, las nuevas estrategias como en los países de los Balcanes, que ellos aprovechan, yo creo que de la experiencia en otros países para desde un inicio, o sea, desde el diseño de la estrategia, involucrar a diferentes consejerías y actores y luego, en todo caso, hacen bien. Después hay que ver en unos años cómo funciona porque están apenas empezando. Y otros 2 ejemplos que podría dar de una buena cooperación es tal vez en Austria también, donde también hay un centro que se llama ESI, que es un centro de impulso de educación al emprendimiento y estimulación de la innovación en las escuelas, y que es una red con coordinadores también a nivel regional y local, y que es importante porque puede haber un centro de expertos en un nivel central, pero después hay que pasar la información, ¿no?, a todos los niveles. Entonces eso se hace en Austria con este centro también. En Finlandia también hay un centro así de expertos que de hecho lo crearon con fondos del Fondo Social Europeo, creo que hace rato, ya en el 2001, y funciona entonces a nivel regional y local para compartir esta información de los expertos. Entonces creo que es una experiencia interesante de uso también de financiación europeo. No sé cuánto tiempo hablé, pero... Perdón, para esta segunda ronda, ¿cómo comprimimos el tiempo para llegar? ¿Podemos disponer de unos 12 minutos más y robamos a 12? Es que son 5 y les voy a pedir a cada uno que en 2 minutos y medio... En ese centro, que el centro que quiera participar en la estrategia global se inscribe para que lo podamos acompañar y desarrollar y participar de las actuaciones.
Los programas de los que he hablado antes se han estado rediseñando este último año y estamos en ello para que sean programas de apoyo al currículum. Nos parece que esa es una característica importante, porque antes lo hablabais y vosotros también en el proyecto, ¿no? Es decir, intervenir en el currículum muchas veces es complicado y todos sabemos cómo esto, pero si el profesorado cuenta con recursos, con materiales, con estrategias, con dinámicas que le permite incorporarlas al aula y ser los elementos con los que va a trabajar. Ya, de hecho, en muchos centros educativos los proyectos integrados que se hacían en cuarto y tal, se hacía a base de programas de emprendimiento, de los mismos programas nuestros. Entonces, nos parece que es una línea muy interesante y vamos a trabajar con ellas, ¿no? Dándole mucho material. Y luego, la formación queremos que sea formación en centro, fundamentalmente, según las necesidades del centro, y que no esté ligado solamente al emprendimiento en la línea de hablar exclusivamente de emprendimiento, sino aquí se ha hablado antes, es decir, aprendizaje cooperativo, trabajo por proyecto, educación emocional, que a mí me parece importante también y nosotros lo queremos incluir, porque cuando hablamos de emprendimiento personal hay una conexión muy potente con la educación, en este caso personal o emocional. Luego hay otra cuestión importante, es que vamos a crear en los centros educativos emprendedores algo que hasta ahora lo hemos intentado al revés y no nos ha funcionado. Entonces vamos a intentar darle la vuelta, que es crear en los centros comités emprendedores. En Andalucía se puso en marcha una iniciativa que son las mesas de emprendimiento, el proyecto Cicerone, una de las acciones que aparece recogida, y ha costado mucho fuera del centro educativo encontrar un ámbito donde realmente funcionen, salvo casos muy esporádicos, y podemos hablar de 2 o 3 centros potentes en la provincia de Cádiz y de Jaén. El resto no han tenido continuidad y ha sido muy difícil. Entonces, la idea es al contrario, lo hacemos en otros programas, por ejemplo, de educación ambiental y en los sanitarios, en los programas de hábito de vida saludable, y funciona, han empezado a funcionar y queremos hacerlo también aquí. Es que el centro educativo es el que cuenta con los agentes externos, es decir, con empresarios, con ayuntamientos, con todo lo que pueda, y voy terminando. Entonces, es lo que estaba comentando, ¿no? Todos los objetivos, además lo que le vamos a pedir al centro, y es algo que me parece importante resaltar, ya como el programa se desarrollará, tendréis acceso a él, hay una cosa importante, es que nosotros le vamos a pedir a los centros que se comprometan en un periodo de tiempo a incorporar al currículum la acción de la cultura emprendedora de una manera transversal desde todas las áreas y con actividades y actuaciones que se puedan desarrollar a lo largo de todo el curso en todos los niveles educativos. Perfecto, gracias, Anabel. Perdón, bueno, si en el mismo orden, Anabel, vamos. Contestar a Aña, a nivel de coordinación, a nosotros, hombre, nos está costando, pero lo estamos consiguiendo, creo. O sea, que realmente sí que tenemos, hemos conseguido crear un equipo único en interconsejerías que está trabajando con una misma visión. Están integradas todas las consejerías, bajamos, hay comités técnicos en los que están pues, los jefes de servicios. O sea, incluso a nivel presupuestario, en vez de que un solo departamento o una sola consejería tenga todo el presupuesto, pues se va repartiendo dependiendo de las competencias de cada uno. Simplemente por mencionarlo, vamos, que encantado de profundizar en esa parte si tenéis interés. Y luego lo que os comentaba, que me gustaría mencionar ahora que estamos trabajando sobre un nuevo programa de bachillerato, en el que lo que hemos hecho es partir de un seminario de investigación, invitando a profesores de secundaria, de cualquier disciplina o cualquier materia, que se integren. Hay 15 profes ahora mismo trabajando sobre, estamos codiseñando lo que será el futuro programa de bachiller. El curso que viene será una implantación piloto para también pues, testear el programa. Lo que sí queremos hacer, lo que tenemos claro, es que en vez de implantarlo durante todo el curso, que es una de las dificultades que también tenemos en bachiller, ¿no? Que con la carga lectiva que tiene esa etapa normalmente tenemos muchos problemas, es centrarnos mucho en el primer trimestre en una especie de coaching educativo para el profesorado que va a estar involucrado en este programa, y en una segunda parte en la implantación del programa. O sea, de tal manera que haya una visión común del profesorado que va a estar vinculado al programa y se pueda implantar de manera homogénea. No dando nosotros, digamos, un libro o un material que tengan que seguir al pie de la letra, sino pues empoderándoles también a que hagan suyo el programa, ¿vale? Para que lo desarrollen en su centro. Y eso, hombre, nos parece pues, un salto cualitativo. Ya os contaremos el año que viene qué tal nos ha ido, pero bueno, estamos inmersos en el diseño. Lo que sí tenemos claro también es que queremos pues, centrarnos mucho en metodología, como os comentaba antes,
Y sí que aquí queremos incluir también el tema de inteligencia múltiples. Bueno, y eso, estamos en diseño. Si queréis participar, pues abierto está.